Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, al celebrar el mes de septiembre recordamos la independencia de Chile, que significa el ideal de la libertad. Todos queremos ser libres, pero la verdadera libertad es tener un corazón tranquilo y en paz. Entonces, el único que nos puede regalar la libertad del corazón, del interior, del espíritu, es nuestro Señor Jesucristo. Porque la única esclavitud que verdaderamente nos ata al mal y nos conduce a la muerte y a la condenación eterna es el pecado. El pecado es la ofensa que cometemos a Dios cada vez que transgredimos su ley. Pasamos a llevar el mandato del Señor, que está escrito en la Biblia, pero sobre todo escrito en el corazón de cada ser humano. Todos en la conciencia sabemos bien
que debemos optar por el bien y evitar el mal. Y cada uno, en la medida de sus posibilidades, sigue este camino que conduce a Dios. Pero hay algo que nos impide, que nos tiene atados y que no nos permite caminar y progresar hacia el cielo, hacia la tierra prometida, hacia la patria eterna que Jesús nos preparó con su muerte, con su pasión, con su resurrección, con su ascensión al cielo. Él dijo: yo me voy para prepararles un lugar. Ahora, ¿cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos vivir en esta existencia humana tranquilos, en paz? Hoy la palabra de Dios nos trae la clave. Se trata de el perdón. El perdón. Qué importante es perdonar. Es tan bonito hablar de esto porque Jesucristo vino al mundo con esa finalidad, hermanos. Vino a perdonar. Perdonar. No hay expresión más linda y más grande y más noble de amor que perdonar. Perdonar y pedir perdón también. Por eso Él vino al mundo, a perdonarnos de nuestros pecados. El pecado que cometió la humanidad en Adán y Eva, y el pecado que todos cometemos día a día, nos aparta del cielo, nos disminuye la amistad que tenemos con Dios, que es nuestro Creador, que es la fuente de la vida, del amor y de la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos volver a esta fuente, esta vertiente de vida, de felicidad y de amor que es Dios? Simplemente no podemos. Por más que algunas religiones prometan, y son falsos mesías, falsas promesas, de que uno por sí mismo puede encontrar la paz. El budista va y se pone a meditar, y llega a una forma de anular su mente y encuentra una paz así como que se quita todo el sufrimiento, ¿no? Pero ya está probado, queridos hermanos, que no se puede. Ni siquiera en el Antiguo Testamento los judíos, con los mandamientos que dio Moisés, lograron la paz, lograron la libertad, esa independencia del alma, la independencia del poderío de Satanás que nos tiene como un títere. Cada vez que pecamos nos hacemos esclavos del demonio. No se puede. ¿Por qué? Porque llevamos un cuerpo de muerte. San Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero. O sea, no soy libre. A cada rato hago el mal que no quiero. Tropiezo a cada instante. Porque la ley, decía Pablo, la ley, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, son buenos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y es importante conocerlos. Dice: honrar padre y madre, no matar, no fornicar ni cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar los bienes ajenos. Qué importante saber ese rayado de cancha para ser buenas personas y buenos hijos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y no adorar ídolos. Pero no puedo hacerlo, decía Pablo. No puedo porque soy muy débil, mi carne no me permite. Estoy lleno de pasiones desordenadas, de una concupiscencia desatada. Soy orgulloso, soy egoísta, soy ambicioso. No me saco el pecado de encima. ¿Cómo puedo librarme de este cuerpo de muerte? No se puede. Para el hombre es imposible. Por eso era necesario que viniera Jesús, porque Él sí puede. Él es el Hijo de Dios. Y Él vino al mundo con toda humildad para ofrecernos el perdón. Porque Él como Dios nos puede perdonar. Y Él como hombre pide perdón a Dios Padre en nombre de nosotros. Y ofrece un gran sacrificio de reparación, que es morir en la cruz. ¿Qué podíamos hacer nosotros para reparar el pecado, la ofensa a Dios? Nada, si eso tiene un valor infinito. Como dice el Evangelio de hoy, un hombre debía 10.000 talentos, es como deber 10.000 millones de pesos. ¿Cómo voy a pagar eso? No tengo. Y el rey lo iba a mandar a la cárcel. Y dice Jesús que le perdonó la deuda. Así Dios nos quiere perdonar esa deuda de 10.000 millones de pesos, y simboliza una deuda impagable que no tenemos cómo pagar. Imposible llegar al cielo.
y pagar todas las ofensas que hemos hecho, hacer penitencia por todos los pecados que hemos hecho. No se puede. Entonces Jesús tuvo compasión de nosotros. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo a entregar su vida por nosotros y así nos perdona y consigue la salvación para nosotros, el pase para llegar al cielo. En algunos lugares se llega solamente con un pase especial. Hoy en día, no sé si quiero entrar a ciertas ciudades, necesito un permiso especial. ¿Cómo puedo entrar al cielo? Solo con un salvoconducto, que es la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra forma de que se perdonen nuestros pecados. Solo Cristo nos puede perdonar. Nadie se puede salvar solo. Entonces es tan grande el amor de Dios que hoy contemplamos y este perdonazo inmenso que simbolizado en este rey que le absuelve la deuda a este siervo, que entonces nos damos cuenta de que nosotros también tenemos la obligación de perdonar. Esa es la condición que Dios nos coloca para que seamos absueltos nosotros también. Por eso decimos: Padre Celestial, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única condición que tenemos, perdonar. Es muy poco comparado con el gran perdón que recibimos de Dios. Y eso es bueno saberlo, hermano, porque cuesta mucho perdonar. Dice un refrán por ahí que errar es humano, perdonar es divino. O sea, para el ser humano no es posible perdonar sin la gracia divina, sin el amor de Dios. Es muy cierto eso. Yo puedo perdonar con un acto de voluntad, pero perdonar de veras es solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si yo quiero, abro mi corazón, el Señor obrará esa sanación, porque perdonar también es una sanación para mi alma, para mí mismo. Tenemos mucho que perdonar. A veces los dolores mayores que tenemos en la vida son hacia nuestros padres. Es increíble eso, pero todos llevamos heridas en nuestra alma y en nuestra historia. Y tenemos que perdonar a nuestro papá y a nuestra mamá. Por ejemplo, cuando estábamos en el vientre de la madre, en la gestación, los niños que están ahí formándose experimentan el amor de sus padres. Y eso los puede ayudar a crecer sanos espiritualmente y físicamente. Pero también los niños, aunque tenga muy poca edad, 1 semana, 2 semanas, como somos seres espirituales, también percibimos el rechazo. Entonces es muy doloroso para un bebé que su mamá diga: qué miedo tengo de tener un hijo. Y a lo mejor sin querer esa mamita, forzada por las circunstancias, porque tiene miedo de qué va a decir papá, qué va a decir la mamá, o no tengo posibilidad de tener otro hijo, rechaza a su hijo, lo tiene en el vientre y lo rechaza. Con o sin querer, eso es un dolor muy grande para ese bebé. Cuando el papá dice lo mismo, ¿no? ¿Por qué otro hijo? O cuando dice: ya, tenemos un hijo, ojalá que sea hombre, tiene que ser un machito, vamos, se puede, un hombre. Querido hermano, la guagua siente eso también. No me acepta a mí, y es una niñita a lo mejor, ¿no? Y siente el rechazo de esa identidad. ¿Se fijan? Que uno queda con heridas desde la gestación. Después uno viene al mundo, nace, y vienen más problemas todavía, ¿no? A lo mejor una mamá muy sobreprotectora me produce heridas en el alma. Un papá muy opresivo también. O el bullying de mis hermanos. A lo mejor yo fui abusador con mis hermanos chicos y les causé heridas cuando eran pequeños. Entonces las peores heridas que tenemos, las tenemos desde la infancia y desde la gestación. Entonces vamos por la vida llenos de cicatrices y a veces con heridas dolorosas.
personas que nos han defraudado, que nos han dañado, que nos han calumniado, que nos han traicionado. Y yo no puedo perdonar, no puedo, porque prefiero refugiarme en ese resentimiento, en ese rencor, que al menos me da como una cierta alegría, ¿no? Odiar a esa persona, desearle el mal por el daño que me hizo, hacerle la cruz y decir nunca más con esa persona. Ojalá que le vaya muy mal. Entonces, ese odio son heridas, hermanos, que nos hieren profundamente, que nos hacen mucho daño. Y Jesús quiere sanarnos esa herida, quiere perdonarnos, pero para que nosotros recibamos el perdón de Dios, también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Es la condición esencial. Hoy en día los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas saben eso. Y todos tienen terapias del perdón, aunque sean personas ateas, que no son religiosas, pero saben que el ser humano solo se sana psicológicamente, espiritualmente, si es capaz de perdonar. Pero no se puede, es muy difícil lograr perdonar, porque, repito, el perdón es divino. Para perdonar hay que estar con el Espíritu Santo. Pero lo que para el hombre es imposible, sí es posible para Dios. Por eso Jesucristo ha venido al mundo y nos da el ejemplo del perdón. Él en la cruz, siendo azotado, siendo humillado, recibiendo tantas calumnias, ¿no es cierto?, y tantas maldiciones, Él responde siempre con una bendición y con un perdón. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. Luego le pide a la Virgen, Madre, te pido que todas estas personas que están acá, que me están crucificando, que tú las aceptes como hijos. Son ahora tus hijos. En la figura de Juan, todos somos ahora llamados a ser hijos de María. Nosotros que somos causantes de la muerte y del sufrimiento de Jesús, no importa, ella como madre nos acepta como hijos y nos perdona. Y sabe que estamos heridos, que estamos manchados, que estamos enfermos por el pecado, y por eso nos cuida con mucho cariño. Y espera, sueña la madre, que nosotros también podamos dar el paso del perdón, porque el que perdona, y el que se perdona a sí mismo, y el que perdona incluso a Dios, porque también hay que perdonar a Dios, aunque parezca muy raro esto, hermano. A veces uno en la vida ha culpado a Dios de tantas cosas, ¿no? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué sufrí esto? Y uno se rebela con la vida, ¿no? Entonces uno, sin querer, a veces, o más conscientemente, maldice a Dios incluso. Entonces hay que reconciliarse con Dios, y hay que perdonarlo, entre comillas, y pedirle perdón por haberlo rechazado en esos momentos de desesperación. El perdón, queridos hermanos, es la sanación de nuestra vida, la sanación del alma. Pero el perdón lo obtenemos solamente con la experiencia del amor de Jesús. Viendo a Jesús en la cruz, ahí está el amor mayor, ¿no? El amor de este Dios amigo que se ha hecho hombre para dar la vida por nosotros, para obtenernos el perdón, enseñarnos a perdonar y decir, lo que yo voy a perdonar es nada comparado con lo que Jesús me ha perdonado a mí. Por eso yo perdono, porque Dios me amó primero. Este hombre que dice en el Evangelio Jesús, después no fue capaz de perdonar a otra persona, siendo que a él le había perdonado el rey 10.000 talentos de oro, y él no pudo perdonar un poquito de dinero a su prójimo y lo mandó a la cárcel. Lo pescó del pescuezo, ¿no? Lo ahorcó, págame todo lo que tienes, todo lo que me debes. Entonces realmente fue muy injusto eso. Es un gran ejemplo que nos da Jesús para entender por qué es una obligación para nosotros perdonar y por qué es muy necesario para nuestra propia felicidad y nuestra propia sanación y liberación interior. Perdonar y pedir perdón. En este tiempo de pandemia hemos tenido tiempo para reflexionar. Ha sido un tiempo en que Dios nos ha permitido darnos cuenta de que no podemos andar en la vida como un caballo loco, como una gallina sin cabeza, que anda para allá y para acá, pero no tiene conciencia de lo que hace.
Hemos tenido tiempo para pensar en nuestra vida, cómo estamos haciendo las cosas, y para pararnos a reflexionar en lo más importante, que nuestro norte es estar con Dios, que esta vida es muy corta, que sea un virus o sea una guerra, algún día se enojan las personas, los países, empieza una guerra atómica y se acaba todo. Eso puede ocurrir, o puedo yo salir a la calle y me atropelle un auto. La vida es muy corta, es importante tomar conciencia de eso. El miedo es malo, hay que tener confianza en Dios, pero sí es bueno tener conciencia de que la vida en cualquier momento se nos va y debemos estar preparados. Entonces, este tiempo de reflexión nos hace poner las prioridades donde deben estar. Primero, el amor a Dios. Entonces, es muy recomendable, hermanos, que hagamos esta terapia del perdón acercándonos al Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá con la adoración al Santísimo Sacramento. El que se acerca a Jesús en la capilla del Santísimo y está 1 hora, 2 horas. Hay personas que en esta pandemia incluso vienen aquí, están toda la noche acompañando a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese Sagrado Corazón encontramos la fuente del perdón, la fuente del amor. Y ahí sí que experimentamos la necesidad de perdonar y el gozo de ser perdonados por Dios. Ahí está entonces la respuesta. O si no, rezar el rosario, rezar mucho el rosario. El que reza el Santo Rosario se une a la Santísima Virgen y adquiere las virtudes de ella, la humildad, la paciencia y la capacidad de perdonar y de comprender a los que nos han ofendido. Entonces, la adoración, el amor a la Eucaristía, el Santo Rosario, leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, tener tiempo para Dios, eso es lo que nos va a ayudar en este tiempo a poder dar este paso fundamental. Si no lo damos, no vamos a ir al cielo. No vamos a ir al cielo. Así de simple. Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que me cuesta mucho. Entonces pidámosle al Señor: Señor, dame la gracia de perdonar. Ten misericordia de mí, para que yo pueda tener misericordia y pueda perdonar a quienes me han ofendido, porque yo quiero cumplir esta condición. ¿Se imaginan ustedes que un familiar suyo muere y le deja en herencia una fortuna, le deja propiedades, le deja todo, y lo único que le dice: tienes que cumplir una condición, tienes que perdonar a tales y tales familiares? ¿Lo aceptaríamos la herencia? ¿Aceptaríamos la condición? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y el Señor nos ofrece algo infinitamente superior, que es la vida eterna. Y lo único que debemos hacer es perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es lo que más cuesta, perdonar a los que nos han ofendido, perdonar las circunstancias de la vida, perdonarlo todo, porque Dios me ha perdonado primero. Demos ese paso y realmente ya seremos muy felices en este mundo, porque vamos a tener la paz en el corazón. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.